Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para las últimas novedades del mundo del espectáculo, el salseo turco que tanto nos gusta, y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras celebridades favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, y si no prometo que después copyright ese de este vídeo, se les levantaru, el con diéresis nimo al instante. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su copyright, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Love is in the air, y que sigue generando olas de rumores, especulaciones y, seamos honestos, muchísima esperanza. ¿Recuerdan esos tiempos dorados en los que los veíamos derrochando amor en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación superíndice 3N de Instagram? Bueno, aunque su relación superíndice 3N terminu superíndice 3, la llama de la curiosidad sigue viva que nunca. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un titular que promete revelaciones explosivas, bomba. Kerem Bürsin revela secretos de Hande Erçel en una boda. Parece que una boda ha sido el escenario perfecto para que Kerem suelte algunas perlitas sobre Hande. Pero, ¿de qué copyright tipo de secretos estamos hablando? ¿Serú secretos divertidos, tiernos o tal vez un poco picantes? No se vayan porque lo descubriremos juntos. Antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU o si simplemente disfrutan de mis vídeos, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se perderú ninguna de las exclusivas que les traigo cada semana. Además, me ayudaru un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. El chisme, como les decua, gira en torno a una boda a la que Kerem Bürsin asistió superíndice 3 recientemente. Por supuesto, la prensa no tardó superíndice 3 en rodearlo con preguntas sobre su carrera, sus proyectos futuros, y por supuesto, sobre su relación superíndice 3N con Hande Erçel. Si bien Kerem siempre ha sido bastante reservado sobre este tema, parece que esta vez la ocasión superíndice 3N le tocó superíndice 3 la fibra sensible y decidió superíndice 3 compartir algunas copyright dotas que nos han dejado a todos boquiabiertos. No crean que vamos a escuchar confesiones dramáticas o revelaciones escandalosas. No. Kerem, fiel a su estilo caballeroso y respetuoso, se centró superíndice 3 en compartir detalles bien tiernos y divertidos sobre Hande. Detalles que sin embargo nos permiten conocerla un poquito ayud de la imagen pública que todos tenemos de ella. Una de las primeras cosas que con tu superíndice 3 Kerem, y que me pareció superíndice 3 absolutamente adorable, es que Hande es una persona increíblemente despistada. Como lo oyen. La actriz, que deslumbra en cada alfombra roja y que parece tener todo bajo control, tiene una tendencia a perder cosas. Kerem comentó superíndice 3 entre risas, que durante el rodaje de Love is in the air, era común que Hande perdiera las llaves de su camerino, su copyright fono, incluso sus diademas favoritas. Pero no solo eso, al parecer, la despiste de Hande llegaba a niveles superíndice 3 micos. En una ocasión superíndice 3N, según el relato superíndice 3 Kerem, llegó superíndice 3 a buscar sus gafas de sol, con las gafas puestas. La situación superíndice 3N desató superíndice 3 las carcajadas de todo el equipo de rodaje, incluyendo a la propia Hande, que terminó superíndice 3 riu copyright dose de su misma. Era como cuidar de un cachorrito, dijo Kerem con una sonrisa. Siempre tenía que estar atento para asegurarme de que no perdiera nada importante. Pero era parte de su encanto. Esa inocencia y esa espontaneidad son lo que la hacen tan especial. Esa frase, mis queridos chismosos, casi me hace soltar una lagrimita. Se nota que Kerem siente un cariño más menos o enorme por Hande, y esa descripción superíndice 3N de ella como un cachorrito, es simplemente adorable. Ay, Kerem. ¿Por qué copyright nos haces esto? ¿Por qué copyright nos das esperanzas? Pero bueno, sigamos con los secretos. Otro detalle que revela superíndice 3 Kerem tiene que ver con la pasión superíndice 3N de Hande por el arte. Ya sabemos que Hande es una talentosa pintora, pero Kerem compartió superíndice 3 que su amor por el arte va mucho ayud de la pintura. Resulta que Hande tiene una colección superíndice 3N impresionante de libros de arte y que le encanta pasar horas en museos y galerías, aprendiendo sobre diferentes artistas y tu copyright técnicas.
Al parecer, su casa es como un pequeño más menos o museo personal, con cuadros, esculturas y objetos de arte que ha ido coleccionando a lo largo de los aún más menos os. Kerem también copyright en mención u superíndice 3 que Ande tiene un gusto muy eclu copyright ctico, que va desde el arte clásico hasta el arte contemporáneo, y que siempre estuvo buscando nuevas formas de expresar su creatividad. Ande tiene un ojo increíble para el arte, explico superíndice 3 Kerem. Puede pasar horas contemplando un cuadro y encontrar detalles que nadie ve. Siempre me sorprende su capacidad para apreciar la belleza en las cosas simples. Kerem incluso recordó superíndice 3 una anu copyright cdota en la que visitaron un museo juntos y Ande se quedó superíndice 3 fascinada con un cuadro abstracto que au con diéresis copyright, él le pareció superíndice 3 simplemente un montu superíndice 3 n de manchas de colores. Ella me explicó superíndice 3 el significado de cada color, la tu copyright técnica que ha utilizado el artista, las emociones que transmito a la obra. Me quedo copyright impresionado, confeso superíndice 3 Kerem. Además Kerem confesó superíndice 3 que Ande fue quien lo introdujo en el mundo del arte. Antes de conocerla, con diéresis copyright, él no era un gran fan tico de los museos, pero Ande logró superíndice 3 abrirle los ojos y mostrarle la magia del arte. Ahora, gracias a ella, yo también copyright disfruto mucho de visitar museos y descubrir nuevos artistas, dijo Kerem. Ella me ha enriquecido mucho como persona. Esa declaración superíndice 3n, mis chismosos, es oro puro. Demuestra que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue mucho de un simple romance. Fue una conexión superíndice 3n profunda que los transformó superíndice 3 a ambos y los hizo crecer como personas. Pero esperen, que aún hay Kerem también copyright n hablu superíndice 3 sobre el lado divertido y competitivo de Ande. Resulta que la actriz es una jugadora empedernida y le encanta participar en juegos de mesa y competencias de todo tipo. Al parecer, durante el rodaje de Love is in the Air, el elenco solía organizar partidas de juegos de mesa en sus ratos libres, y Ande era siempre la entusiasta. No importaba si estaban jugando al ajedrez, al pu superíndice 3 quer o al dominó superíndice 3, Ande siempre daba el máximo para ganar. Ande es súper competitiva, revelu superíndice 3 Kerem entre risas. No importa si estamos jugando a las cartas, al Monopoly o simplemente a ver qué copyright n llega primero al coche, ella siempre quiere ganar. Y si pierde se enfada mucho pero de una forma adorable. Kerem también copyright n con tu superíndice 3 que Ande tiene una serie de rituales y supersticiones que utiliza para asegurarse la victoria. Por ejemplo, siempre usa su amuleto de la suerte cuando juega al pu superíndice 3 ker, y nunca se sienta en la misma silla 2 veces seguidas si estuvo perdiendo. Kerem con tu superíndice 3 una anu copyright cdota particularmente divertida sobre una vez que jugaron al Scrabble y Ande, desesperada por ganar, intentó superíndice 3 colar palabras inventadas. La pillu copyright en el acto, dijo Kerem. Pero ella negó superíndice 3 todo hasta el final. Fue muy gracioso. Al parecer, la discusión superíndice 3 n se prolongó superíndice 3 durante horas y terminaron buscando las palabras en el diccionario para demostrar que copyright n tenua razú superíndice 3n. Al final, Ande tuvo que admitir que Agua hecho trampa, pero lo hizo con una sonrisa y un puchero que derritieron a todos los presentes. Pero no solo eso, al parecer la competitividad de Ande no se limitaba a los juegos de mesa. Kerem revelu superíndice 3 que durante los descansos del rodaje, ambos competúan para ver Q copyright n aqua mejor que fu copyright, Q copyright n podua resolver sru, pido un cubo de Rubik, o incluso Q copyright n aguantaba ese tiempo sin parpadear. Era una locura, dijo Kerem riendo. Pero nos divertuamos mucho. Esa competencia sana nos ayudaba a mantener la energía y la motivación superíndice 3n durante las largas jornadas de trabajo. Estas más menos revelaciones, aunque no sean grandes secretos de Estado, nos permiten ver a Ande Ercel desde una perspectiva mucho humana y cercana. Nos muestran que ayu de la fama y el glamour, es una persona normal, con sus peculiaridades, sus pasiones y sus más menos asmañuas. Y eso, mis chismosos, es lo que la hace a atractiva y entrañable. Y por supuesto, las palabras de Kerem nos hacen recordar la química innegable que existió entre ellos. Sus comentarios, llenos de cariño más menos y admiración superíndice 3n, demuestran que a pesar de que su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, siguen guardando un gran respeto y aprecio el uno por el otro.
No hay rencor, no hay resentimiento, solo buenos recuerdos y un cariño más menos o que, aunque transformado, sigue presente. Ahora, su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y la verdad es que nadie tiene la respuesta. El tiempo dirá un copyright les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Lo que sabemos es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, y aunque el final no fue el que todos esperábamos, siempre recordaremos los momentos de felicidad y pasión superíndice 3N que compartieron. Y hablando de corazones, quiero aprovechar este momento para recordarles que Moore se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la vida personal de Kerem y Ande. Ellos son personas reales con sentimientos reales, y merecen que su privacidad sea respetada. No debemos caer en la tentación superíndice 3N de inventar historias o difundir información superíndice 3N falsa. Su relación superíndice 3N es asunto suyo, y nosotros solo debemos limitarnos a admirar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas. Asu que en lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, celebremos su talento, su profesionalismo y su capacidad para hacernos aún más menos ar. Al final, eso es lo que realmente importa. Ambos son actores increíbles que han logrado conquistar al público con su carisma y su talento. Y estoy segura de que seguirán brillando en el mundo del espectáculo, ya sea juntos o por separado. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de revelaciones y copyright divertidas. Hemos descubierto algunos secretos de Ande Ercel gracias a Kerem Bürsin, hemos reído con sus historias y hemos recordado la magia que existió entre ellos. Ha sido un viaje emocionante lleno de emociones y sorpresas. En resumen, aprendimos que Ande es despistada pero encantadora, apasionada por el arte y súper competitiva. Y también copyright vimos que Kerem la recuerda con mucho cariño más menos hoy admiración superíndice 3N. Una combinación superíndice 3N explosiva. Esa mezcla de inocencia, pasión superíndice 3N y competitividad es lo que hace a Ande tan única y especial. Y la forma en que Kerem la describe demuestra que la conoce a la perfección superíndice 3N y que la valora por todo lo que es. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por estar siempre del otro lado, apoyando mi canal y compartiendo su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y me siento muy afortunada de contar con su apoyo y su cariño más menos o. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron las revelaciones de Kerem? ¿Les gustaría que volviesen a estar juntos? L fue la anu copyright kemu, es les gusto superíndice 3. Du copyright genme sus comentarios a abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre intento responder a todas sus preguntas y sugerencias. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a seguir trayu copyright doles mu, ese chismes jugosos y exclusivas imperdibles. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y llegando a mu, ese personas. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Y recuerden mantengan los ojos bien abiertos porque el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. No se pierdan ni un solo detalle.